nosotros podemos dar por sentado la increíble riqueza que nosotros tenemos en este tiempo. Y estoy hablando con respecto a la Biblia. ¿A qué me refiero? La Biblia originalmente fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo, algunas porciones en arameo, y el Nuevo Testamento en griego. ¿Sí? Y yo quería traerles esto, no sé si alcanzan a ver, para mostrarles. Esta es una Biblia en los idiomas originales. Si ustedes ven en la portada, es hebreo. Y algo que tiene el hebreo es que se lee de derecha a izquierda. ¿Usted se imagina eso? O sea, empieza de atrás para adelante. Y uno mira aquí, mire eso. Uno ve un poco de hormiguitas, ¿verdad? ¿Eso qué es? El griego sí se parece un poquito más al nuestro, pero aún así es bastante complicado. Así que para que nosotros pudiéramos tener acceso a la Biblia, ¿qué se necesitaba primero? Pues que fuera traducida, ¿verdad? Porque ninguno de nosotros sabe hablar hebreo, menos arameo, griego menos, no sé si latín alguno, no sé. Y a veces nosotros damos por sentado ese hecho. Dios ha levantado a personas a través de la historia para que nosotros tengamos acceso a la Biblia en nuestro idioma. Desde muy temprano en la historia, el Antiguo Testamento fue traducido primero al griego, una traducción que se llama la Septuaginta, fue una de las primeras traducciones del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hebreo lo pasaron al griego porque era el idioma que se hablaba en esa época. Luego del griego hicieron las primeras traducciones al siriaco, copto y un poco de lenguas antiguas que yo no conozco y solo les estoy repitiendo, ¿sí? Luego fue traducida al latín. Y hubo un señor que ustedes han escuchado nombrar, ¿verdad?, que se llama Casiodoro de Reina, ¿sí? Buena gente. Casiodoro de Reina, hermanos, él pasó por persecuciones, tuvo que huir de España por la Inquisición. ¿Y saben cuánto le tomó traducir la Biblia al español? 11 años, él solito, 11 años. Y tienes que sumarle todos los años de instrucción que recibió, porque él conocía el griego, el hebreo, etc. 10 años después, esto lo leo para ustedes, en 1581, el titular del obispado de Basilea le hacía saber al cardenal que en Basilea se habían impreso en 1569 unos 1600 ejemplares de la Biblia en español. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Cambiaron las portadas de muchos de estos ejemplares y les pusieron las portadas de un diccionario para poder camuflarlas, a fin de poderlos difundir mejor en España. Es decir, cuando Casiodoro de Reina quiso que la Biblia saliera, no lo dejaron, hubo mucha persecución. Y muchos años después, 10 años después de que la Biblia estuvo lista, entonces le metieron en portadas de diccionario para confundir a las autoridades que no querían que la Biblia estuviera en el idioma de la gente. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, esos años 1500 y pico, si ustedes se acuerdan, obviamente nadie se acuerda, en esa época la religión organizada, el catolicismo romano, estaba haciendo muchas cosas que eran contrarias a la Biblia. Y solamente el clero, es decir, los sacerdotes, los obispos, son los que tenían acceso a la Biblia. La gente no tenía acceso a la Biblia. Ellos sí conocían de los idiomas, hebreo, griego, y otra cosa, hermanos, la educación. Si ahora en nuestra época a veces es difícil acceder a educación, imagínense en aquella época. ¿Usted cree que todos tenían la capacidad de leer y de escribir? ¿De ir a esas universidades y de aprender estos idiomas? Bien complicado. Luego vino alguien más, Cipriano de Valera. Tuvo que también huir de la Inquisición, se refugió en Ginebra, allá conoció a Juan Calvino, él hizo la primera traducción de la institución de la religión cristiana, y estaba leyendo que a Cipriano de Valera le tomó nada más 20 años revisar la traducción de Reina para pues mejorar donde tuviera algunos errores y algunas cosas. 20 años. O sea, miren, estamos hablando de la primera Biblia completa al español que tuvo mayor difusión. Eso ocurrió apenas en el año 1569. 1500, o sea, pasaron miles de años para que nosotros pudiéramos conocer. Ahora, si usted trata de leer una Biblia de ese español antiguo, no va a entender nada. Pero es bien interesante cómo fue necesario que muchas personas dieran su vida completa para que nosotros pudiéramos tener acceso a nuestra Biblia en español. Cuando usted hable por eso, una Reina Valera dice
Bueno, esta no dice, ve preciso. Algunas dicen, muestran el número de revisiones por la cual la Biblia ha pasado, que han sido varias. Pero no solamente esto pasó con la Biblia en español. Para que la gente pudiera tener la Biblia en alemán, Martín Lutero pasó por muchas dificultades. Para que la primera Biblia en inglés saliera también fue muy difícil. El primero que hizo un esfuerzo pues mayor fue un señor que se llama William Tyndale. Él fue traicionado y encarcelado en 1534. Después de 16 meses en prisión fue estrangulado y quemado en la hoguera. O sea, allá era como que te mataban y te remataban. Hubo uno que fue antes de Tyndale, que fue Wycliffe, que a él lo desenterraron ya de la tumba para quemarlo en la hoguera. O sea, los remataban para mostrar cómo aborrecían las enseñanzas que ellos estaban dando, que era simplemente el deseo que no solamente el Papa y sus obispos entendieran la Biblia, sino que hasta el campesino pudiera tener acceso a ella. Y las últimas palabras de Tyndale fue una oración: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra, oró él. Y la versión autorizada del rey Santiago, la King James, fue prácticamente la quinta revisión de la obra de Tyndale. Es decir, el Señor escuchó su oración y esa se volvió la Biblia pues más leída. Y todavía, hasta el sol de hoy, esa Biblia King James es la más popular en los Estados Unidos. Hasta el día de hoy. Y ustedes deben recordar, hermanos, que la imprenta también es un invento que fue en 1400 y pico, y lo primero que se imprimió fue precisamente un ejemplar de la Biblia. Aquí el punto es, hermanos, que tenemos por causa del sacrificio de muchos hombres de Dios una riqueza tal que podemos darnos el lujo en este tiempo de escoger y hasta de comparar qué versión queremos usar. Y ustedes no se imaginan el trabajo que hay detrás de todo eso. Son comités los que hacen la revisión, o sea, cuando usted dice, la Reina Valera 60, bueno, son comités de más de 20, 30 personas expertos en hebreo, griego y en cosas que son difíciles, bastante difíciles. Y debemos darle gracias a Dios porque hay hombres y mujeres que han entregado su vida para dedicarla a estudiar esos temas, para que nosotros acá en Riohacha, La Guajira, la Iglesia Vida en su Palabra, podamos tener acceso a la Biblia. Y aquí quería hacerle un par de comentarios sobre las traducciones y versiones de la Biblia. Nosotros tenemos esa riqueza, tenemos muchas versiones y buenas versiones, pero ¿por qué escogimos esa nueva Biblia latinoamericana? Bueno, precisamente porque nuestro idioma cambia, hay porciones que nos van a resultar más fáciles de leer. En estos días que he estado leyendo Job, he entendido varias cosas que antes no había entendido, pues solamente por la manera como se presentan en un español que podemos entender mejor. Aunque el español de la Reina Valera 60 es hermoso, por cierto, pero ciertamente hay palabras que ya no utilizamos. Algunas de las ayudas que tiene esta versión es las citas del Antiguo en el Nuevo en mayúsculas. Aparece, por ejemplo, cuando usted lee en Hechos 2 que Pedro y Juan sanaron al cojo a la hora 9. ¿Eso qué hora es? Bueno, ahí dice en el pie que eran las 3 de la tarde. La Biblia nos ayuda a entender eso. Los pesos, las medidas y todas esas cosas. Y hay diferentes maneras de hacer una traducción. Se hace una traducción de una manera más literal o se puede traducir idea por idea o pensamiento por pensamiento. Para la Biblia creemos que es más saludable para nuestro estudio y nuestra lectura tener una traducción que sea más formal, que trate de imitar cada palabra que aparece en el original. ¿Qué traducciones hacen eso? La Reina Valera, la Biblia de las Américas, esta nueva Biblia latinoamericana. Hay otras versiones que son más idea por idea. ¿Alguno conoce alguna? Nueva versión internacional, nueva traducción viviente. Hay una que se llama traducción en lenguaje actual, que si entiendo bien, esa fue pensada para los niños. Esa versión fue pensada para niños. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Por qué? Quiero explicarles lo siguiente. No hay una traducción de la Biblia que sea perfecta. En ese sentido, pueden tener algunas dificultades, pero sí podemos tener traducciones de la Biblia muy, muy buenas. Hay traducciones pésimas, como por ejemplo la del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová. ¿Por qué es pésima? Porque no hacen un mal trabajo, la acomodan
a sus falsas creencias. Ahora, ¿por qué les digo todo esto, hermano? Porque usted está perdiendo de vista que hoy en día nosotros podemos nada más que sacar el celular y ya tenemos acceso a la Biblia. Que usted la tiene a la mano. Que si ustedes conocen de los Gedeones, todo el mundo tiene un Nuevo Testamento azulito de los Gedeones. O las sociedades bíblicas que también regalan Biblias. Y aquí en nuestra iglesia hemos procurado también facilitarle el acceso a la Biblia. Uno de los profesores con que tuve el gozo de traducir, él nos contaba cómo en una ciudad de Europa, y yo lamento no recordar ni el nombre de la ciudad ni el país, pero el punto es que estaba en una situación de tal pobreza que había una sola Biblia en la iglesia. Y les tocaba a los demás, ¿saben qué? A mano. Ellos hacían sus copias de la Biblia a mano. ¿Usted sabe lo que uno se debe demorar copiando toda la Biblia a mano? Y por eso la siguiente vez que él fue, llevaron cajas de Biblia. Y ustedes no se imaginan el gozo de esas personas. Estaba escuchando al predicador Josué Irión, que él decía que en los 90 ellos llevaron Biblias a la Unión Soviética, que ustedes saben fue un asunto comunista, cerrado. Y una señora de edad, cuando recibió la Biblia, dice él que ella la agarró, empezó a besarla, a abrazarla, a llorar y a decir, hay una Biblia que es mía, que es mía. Hace 42 años me habían quitado la única que tenía. Nosotros no podemos entender estas cosas porque vivimos en un país libre, en un sentido, donde contamos con estos ministerios que les mencionaba, pero yo quiero que usted sepa que hubo un precio muy alto para que usted y yo tengamos acceso a nuestra Biblia. Y para que teniendo acceso a nuestra Biblia podamos conocer de la salvación que hay en Cristo Jesús. ¿Qué razón tenemos para no leer nuestra Biblia? Hubo horas y horas de entrenamiento en idiomas originales para que tuviéramos nuestra Biblia. En países perseguidos, ustedes no se imaginan el gozo de cuando reciben la Biblia. Y también de pensar que aún hay personas que no tienen una Biblia en su idioma. Personas que no la tienen. Hasta hace poco fue que tradujeron el Nuevo Testamento al Guayunaiki y están trabajando en el Antiguo y no han terminado, llevan años, como 10 años en eso. Y todavía no han terminado, porque es un asunto difícil y complicado. Pero tú tienes acceso y no tienes excusa. Tienes en tus manos la revelación del Dios del universo, quien te da de su espíritu para que puedas entender sus palabras. Quien te coloca en una iglesia donde sus líderes trabajan arduamente para que tú puedas entender tu Biblia, entenderla en su contexto, centrada en su mensaje central, que es Cristo para la transformación de tu alma y de tu vida. Por eso dice el Señor en Isaías 66:2, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Yo quisiera que simplemente meditáramos en estas cosas, hermanos, que lo que usted y yo necesitamos es pasar tiempo en la palabra de Dios y que tenemos acceso a la palabra de Dios. ¿Están ustedes leyendo su Biblia? Ah, pastor, yo no leo porque no entiendo. Bueno, lea y a medida que vaya leyendo, adivine qué, va a ir entendiendo. Y también tiene el gozo de saber que ahí hay unas tarjeticas que tienen el número de los pastores y usted puede escribir un mensaje, una llamada y puede preguntar, ¿qué significa esto? A veces va a recibir un no sé, pero a veces va a recibir la explicación que necesita. Necesitamos la palabra de Dios. Fue el Señor Jesucristo que dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hay alguien aquí que no es cristiano, debe entender eso. Dios ha revelado de su camino de salvación solamente a través de la Biblia. Tú viviendo bajo tu propio entendimiento no vas a llegar a ninguna parte. Tú necesitas el entendimiento que viene de Dios, que Él pone a tu disposición para que tú te deleites en ese conocimiento de su palabra. Para que tú poniendo tu fe en Jesucristo puedas recibir el Espíritu Santo y entender la palabra de Dios. Por eso ven a Cristo. Hermanos, necesitamos crecer en nuestro amor por la palabra. Dice John Piper, no juguemos con estas preciosas palabras. Son las palabras de Dios. Cristo murió para confirmarlas y hacer posible que los pecadores la entiendan, la abracen
y miles han muerto literalmente para preservarlas para nosotros hoy. Esto es un regalo de parte de Dios para nosotros. Y tenemos un privilegio que todavía en muchas partes no lo pueden tener. Pero usted lo tiene. Y yo sé que a veces nos cuesta más pasar tiempo en la Biblia que pasar tiempo en Facebook o haciendo cualquier otra cosa. Pero ni Facebook ni cualquier otra cosa te puede dar la sabiduría para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Los Gedeones tienen este escrito que quiero leer para ustedes. Dice, la Biblia nos presenta la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son obligantes, sus historias verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para guiarte, alimento para sustentarte y consuelo para alentarte. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas para que las evitemos. Cristo es su gran tema, nuestro bien es su diseño y la gloria de Dios es su finalidad. Debe llenar tu memoria, gobernar tu corazón y guiar tus pasos. Léela lentamente, léela frecuentemente y léela en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Te es dada en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, va a recompensar la labor más grande y condenará a todos los que desprecien su contenido sagrado. Debemos vivir, hermanos, en la palabra de Dios siempre. Y yo quiero desafiarte a que empieces desde hoy. Lee tu Biblia, atesora la palabra de Dios, donde es allí donde vas a recibir sabiduría para ser salvo, consuelo en este mundo de sufrimiento, donde nada en este mundo te va a presentar la voluntad de Dios para tu vida, de un Dios que te ama profundamente y pone a tu disposición toda su sabiduría y de su gracia en tus manos, allí en tus manos, para que tú lo atesores, lo leas y lo pongas por obra. Es el deseo de mi corazón, hermanos, que podamos crecer en nuestro amor por la palabra de Dios, que así como le dijo Pablo a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido, que has sabido de las Sagradas Escrituras, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para equiparnos a toda buena obra.